Ya inicia Línea Directa, un programa de análisis de opinión de los diversos temas del acontecer nacional e internacional, con los protagonistas de la noticia. Objetividad y credibilidad es Línea Directa, por cada uno continente, la verdad por encima de todo. Una producción de la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social, APADICOS, bajo la conducción del periodista panameño Toribio Díaz. Ya estamos con Línea Directa. Panamá está creciendo. ¿Ya sabes dónde te corresponde votar en la elección general? Confirma tu centro y mesa de votación. Entra a verificate.te.gov.pa o descarga la app Verifícate 24. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Panamá está creciendo. Es la primera vez que vas a votar y no sabes a dónde te corresponde ir. Ingresa a verificate.te.gov.pa o descarga la app Verifícate 24 para confirmar tu centro y mesa de votación. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz, una edición más de este programa Línea Directa, aquí por cada uno del continente. La verdad, por encima de todo. Lunes 8 de abril del año 2024. En controles, don Aurelio Ortega, dando nuestro soporte técnico, Ansa Jaime, los análisis y comentarios, y nuestro invitado del día de hoy, René Quevedo, donde vamos a hacer un balance y un análisis de la situación del empleo durante este primer trimestre del año 2024. Antes de continuar con nuestra programación, vamos a hacer una mención de nuestros amigos de Hutchison Port, que nos indica que nuestro planeta necesita acciones puntuales y masivas. Por eso, en Hutchison Port trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energía más limpia en nuestras operaciones. Esta y otras iniciativas de Hutchison Port protegemos el medio ambiente. Así que, terminando con este mensaje de nuestro donante, vamos a empezar en materia. Muy buenas tardes, don René Quevedo, bienvenido iniciando esta semana. ¿Cómo está? Buenas tardes, Toribio. Es un placer estar acá. Un saludo a toda la audiencia de cada continente. Siempre a tus órdenes. Gracias, profesor, por poder atender este llamado. Y queríamos hacer un balance de este primer trimestre del año 2024 en materia de empleo y sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos. Ya próximo a un par de semanas de que se dé el torneo electoral, donde tenemos 8 propuestas que están en el tapete. Sin embargo, no se ve una luz al final del túnel en el tema del empleo. Queremos ver cómo está la situación, un balance y la perspectiva que se puede esperar lo que viene entonces por una nueva administración. Buenas tardes, profesor. Adelante. Sí, bueno, yo creo que haciendo un balance, estamos en un año electoral, primero que todo. En el primer mes, no tenemos las cifras del trimestre completo, pero en el primer mes del año, Mitradel tramitó 21.890 contratos laborales, muy cercano a al promedio de contrataciones del año pasado, que fue 21.906, es decir, muy cercano, prácticamente lo mismo. Ahora bien, esta cifra de enero, eh, como dije, es lo mismo del año pasado. Sin embargo, la cifra de contrataciones laborales de enero del 2024 es 35% inferior a la de enero del 2019, que también fue un año electoral. En el 2019, Mitradel tramitó 33.800. O sea que hay una disminución en la generación de empleos formales. He dicho sea de paso, estamos generando empleos, digamos, formales, pero no duran. Y entonces, en consecuencia, lo único que se está agregando a la economía es empleo informal. El empleo formal lo está generando el gobierno con plata prestada. Si hacemos un balance de lo que fue 2019-2023, se perdieron 20.000 empleos asalariados del sector privado, pero agregamos 36.000 funcionarios y 49.000 informales. Esto de acuerdo a los informes laborales de la Contraloría, así que son cifras oficiales. Ahora,
Dentro de todo esto, pues obviamente hay mucha incertidumbre. Pues hay el tema este de lo que pasó con las protestas en noviembre y diciembre, perdón, octubre y noviembre, tuvieron un impacto muy fuerte. Se perdieron, yo estimo fácil, 50.000 empleos y pasamos de generar 24.000 nuevos contratos laborales en septiembre a 17.000 en diciembre. Estamos recuperando algo. Pero entonces esto se va a mantener, esta incertidumbre, y ahora pues lamentablemente nos dan la noticia de que perdemos el grado de inversión, lo cual complica pues el escenario. Esto no sorprende a nadie realmente, porque esto se veía venir ya desde octubre del año pasado, inclusive antes de las protestas, ya los bonos panameños venían cotizando de manera desfavorable en comparación con otros países que no tienen grado de inversión, llámese Costa Rica, Colombia, Guyana. Entonces, obviamente ha habido una pérdida de confianza en el clima para la inversión privada. El tema digamos, las implicaciones a corto plazo de la pérdida del grado de inversión, obviamente, pues hay un aumento, un encarecimiento del costo del dinero, van a aumentar los intereses en préstamos, tarjetas de crédito, préstamos de auto, hipotecas, etcétera. También el costo del financiamiento privado también se va a encarecer. Nos va a costar más la deuda pública porque estamos pagando a un interés mayor, y para mí el mayor impacto va a ser que se nos va a dificultar atraer inversión extranjera, que ha venido en picada, ¿no? La inversión extranjera en el país. Así que el panorama es incierto. Una cuestión del informe de Fitch, que a mí es lo que más me llama la atención. Ciertamente, pues aparte de todos los sustentos, porque para ponerlo de una manera sencilla, perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper. Eso no es sostenible. O sea, tarde o temprano, obviamente esto iba a tener consecuencias, pero a mí lo que más me llama la atención del informe de Fitch, que no tiene desperdicio, y quienes nos escuchan, yo les recomiendo que lo lean, es las veces que hace referencia a la gobernabilidad en el país. De hecho, el informe comienza diciendo que la pérdida o la rebaja en la calificación se debe a los crecientes desafíos fiscales y de gobernanza agravados por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina. Entonces, obviamente, y después hace una serie de señalamientos con respecto a la necesidad de mejorar la gobernanza, lo cual está en línea con pronunciamientos que había hecho The Economist. The Economist en julio del 2020 había señalado que julio de 2020, estamos hablando un año dentro, digamos, en la administración Cortizo, en plena pandemia, decían que sentían que se había perdido confianza en la administración Cortizo y que era importante recuperarla o habría disturbios sociales. Eso lo dijeron en julio del 2020. En marzo del 2021 repiten los señalamientos, pero dicen que concretamente que el deterioro de la gobernabilidad y la inefectividad del gobierno para lidiar con presiones populistas representaban un alto riesgo para la inversión extranjera en el país. Con todo este fiasco minera se cumplió la profecía. Entonces, obviamente, la gobernabilidad va a ser un factor. Obviamente, el grado de inversión no lo vamos a recuperar, digamos, de un día para otro, va a llevar tiempo. Pero mientras tanto, tenemos que lidiar con cosas más que impactan, digamos, de manera inmediata el tema del empleo. La principal, que es que la economía tiene una severa crisis de liquidez. El gobierno le debe 1.700 millones de dólares a sus proveedores, ¿okay? Y si vemos los financiamientos bancarios en el 2023, fueron 2.700 millones menos que en el 2019. Entonces,
haciendo la matemática sencilla, yo estimo que hay un déficit de liquidez de 4.400 millones de dólares en la economía. Lo primero, obviamente, parte de eso lo vamos a resolver, o espero que lo pueda resolver el nuevo gobierno pagando deuda, ¿ok? Ninguna empresa puede funcionar sin cash y no puede haber futuro con un gobierno mala paga, ¿ok? Por otro lado, los otros 2.700 va a requerir un poco que digamos, restablezca un poco más, hay un mayor nivel de confianza para que entonces las empresas, particularmente las pymes, que son 21% de los financiamientos bancarios, soliciten créditos, se canalicen créditos y financiamiento. El financiamiento bancario es el aceite del motor de la economía. Entonces, pero eso va a llevar un poco más de tiempo, pero eso se tiene que hacer, calculo yo, en un periodo de no más de un año, año y medio. Entonces, obviamente, no podemos dorar la píldora, hay mucha incertidumbre. De hecho, vimos que las proyecciones que hace Manpower de contrataciones para el segundo trimestre son las más bajas que hemos tenido desde la pandemia. Entonces, producto, digamos, de esa cautela que hay con respecto al clima para la inversión privada, obviamente las elecciones no ayudan, máxime con lo que estamos viendo, que básicamente estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Todas estas cosas afectan. Todavía estamos viendo gente cerrando calles, etcétera. Todavía el tema de la mina no se ha resuelto. Y hay otros factores, hay otros temas que van a requerir también o que tienen potencialidad de conflictos sociales, como el tema del IBM. ¿Okay? Es decir, yo sé que ningún candidato va a hablar claro, pero lamentablemente el tema de las medidas paramétricas no es una discusión, no es un debate ideológico, es una realidad matemática. El otro tema es la reforma fiscal. Máxime cuando el Fondo Monetario acaba de plantear que el régimen impositivo en Panamá favorece al que más tiene. Entonces, también obviamente reducir el tamaño de la planilla estatal va a generar conflictividad social, la eliminación de subsidios y de exoneraciones, y también pues lidiar con toda esta gente que cierra calles, etcétera. Así que se va a requerir en el próximo gobierno mucho manejo. A mí, como digo, rescato esa insistencia y esa reiterada insistencia de Fitch en el tema de la gobernabilidad. Ha mencionado más veces la palabra gobernabilidad en este informe que en todos los informes anteriores que ha hecho en los últimos 3 años. ¿Okay? Entonces, en el contexto de preocupación, ¿no? Definitivamente los eventos de noviembre y octubre, de octubre y noviembre, pues fueron la gota que derramó el vaso. Entonces, que prueban de que lamentablemente hay un problema serio y volvemos al tema que planteó The Economist, ¿no? La incapacidad del gobierno para poder lidiar con presiones populistas, ¿ok? Así que bueno, habrá que ver el tema, digamos, de la pérdida del grado de inversión. Se esperaba después del fallo de inconstitucionalidad con 25 violaciones a la Constitución, pues ahora obviamente era una cuestión de tiempo. Sin embargo, pues todo lo que ocurrió, los cierres de calle, la pérdida de empleo, todo eso lamentablemente tuvo un impacto internacional importante y fue pues lo que básicamente enciende la luz roja de la gobernabilidad en el país. O sea, recuperar el grado de inversión va a requerir mejorar la gobernabilidad, ¿no? Entonces, tremendo reto. Yo digo siempre que el próximo gobierno no ha agarrado el bate y ya tiene 2 strikes, ¿no? Tiene serios problemas y problemas de gobernabilidad. No, don René, creo que la explicación sobre el contexto o el escenario en el cual está dando ha sido muy bien explicado por su parte, sobre todo los ejemplos que ha dado, todo en esta coyuntura social política que se vive. Con lo que usted nos está diciendo es que no se ve un panorama muy alentador y sobre todo en la próxima administración
que le toca a la fuerza pública, sobre todo cómo crear un clima de inversiones seguras y confiables para que pueda realmente dinamizar la economía que se necesita. Sancha, antes de formular, no sé si tienes un comentario. Don René, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hamza Javier le saluda, un gusto. Don René, de hecho, el informe de Fitch que usted menciona, nosotros lo habíamos conversado, y hay otro concepto que quizás se le escapó a usted, pero la parte donde dice The Rule of Law, lo menciona 3 o 4 veces dentro del informe, junto con el de con el de la gobernabilidad o la gobernanza, son los puntos medulares del informe de Fitch. Ahora bien, como usted bien menciona, ya se sabía lo del grado de inversión, no por un tema de la mina, sino desde hace mucho rato que eso se venía a venir. En ese escenario, don René, estamos en un momento especial en la coyuntura donde se aproxima una elección. Y cómo desde ese punto de vista, o sea, y haciendo un balance de lo que hay, porque al final yo creo que gane quien gane el Ejecutivo, va a tener un tema nuevamente de gobernabilidad, porque todo radica en la Asamblea Legislativa. En ese sentido, don René, ¿cómo usted cree que una mala o una inadecuada correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa puede afectarnos a corto y mediano plazo para una reactivación? Porque aquí estamos hablando no solamente de la parte de la reactivación económica, pero por ejemplo, yo le mandaba a Toribio hace un par de días un informe que nosotros tenemos un convenio con los gobiernos de los Estados Unidos por el tema de la industria de los semiconductores, pero el principal problema que tenemos es no hay recursos, o sea, no hay mano de obra calificada y el costo de la electricidad. Entonces, bajo estos escenarios, cómo usted ve la posible recuperación? Bueno, a ver, yo creo que gane quien gane, va a tener el país en contra. O sea, no hace falta ser un genio de las matemáticas, ¿no? Entonces, gane quien gane, aparte del plan de gobierno y todas las cosas que vaya a hacer, necesita mucho manejo. Debe ser un gobierno que que sea capaz de construir consensos y arribar a compromisos. Obviamente no es solo de, bueno, yo vengo aquí a imponer mi plan. Entonces, definitivamente va a ser un tema complejo en materia de gobernabilidad. Efectivamente, o sea, de todo esto que pasó con el mayor inversionista en la historia del país, obviamente no nos pone en muy buenos ojos ante la comunidad inversionista internacional. Tenemos que ser realistas, ¿ok? Con respecto al tema de los semiconductores, a ver, yo creo que, insisto, no lo veo, o sea, a ver, no lo veo a corto plazo. Primero porque la planta más chiquitita de semiconductores cuesta 15.000 millones de dólares, que es la más pequeñita, ¿ok? Uno. Dos. La TSMC, que es la empresa taiwanesa más grande en el ámbito de los semiconductores, está posponiendo la puesta en marcha de su planta en Arizona del 2024 al 2025 porque no consigue gente en Arizona, ¿ok? Nosotros, con un sistema educativo históricamente divorciado de la realidad laboral del país, donde según las pruebas PISA del 2018, solamente 1 de cada 100 de nuestros jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato, ¿ok? Yo lo veo extremadamente complicado, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de Costa Rica, donde su principal carta de presentación para atraer inversión extranjera, que dicho sea de paso, no tienen grado de inversión, pero son el país que proporcional a su economía atraen más inversión extranjera en el mundo. Ellos utilizan justamente su capacidad de mano de obra suplente para atraer inversiones. Entonces, pero lamentablemente, como dicen, creer en nuestros propios pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Eso es como, pues, lo escucho decir uno, y con todo respeto, ¿no? Yo, con el tema este de la minería, que se manejó muy mal por parte del gobierno y, bueno, y todo lo que ocurrió, pero no podemos pretender que nosotros vamos a eliminar 5% del Producto Interno Bruto, 14% de toda la inversión extranjera que hay hoy en el país y 21% de todo lo que entró al país en materia de inversión extranjera, mientras tuvimos grado de inversión y no iba a tener consecuencias catastróficas. Eh, entonces, de hecho, se habla de que somos un país turístico. Eso es mentira, no somos un país turístico. Es decir, 62% de los empleos en turismo son
informales. La banca nacional no financia proyectos turísticos y el turismo solo atrajo 2% de la inversión extranjera mientras tuvimos grado de inversión. Tampoco somos un país logístico. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Nosotros no seremos un país turístico nunca hasta que invertir en el turismo panameño sea buen negocio. Entonces, igual con la logística. Entonces, creo que en ese sentido, hablar del potencial turístico, logístico, industrial, sin las inversiones que lo hagan realidad, perdonen, pero eso es creer en pajaritos preñados. Entonces, yo creo que, pero bueno, yo creo que como parte de todo este proceso, obviamente tenemos, digamos, tenemos retos. Nosotros aquí generamos le dijimos al mercado, mientras tuvimos grado de inversión, ¿okay? 31% vino a la zona libre, ¿ok? 21% vino a la minería y 18% vino al centro bancario, de toda la inversión extranjera que entró al país, ¿ok? Eso es lo que le iba a comentar o a preguntar, don René, que cuáles eran los rubros de inversiones que estaban entrando al país y qué es lo que se proyecta, qué se debe pensar en ese rubro de inversiones para dinamizar la economía según su criterio. Bueno, yo creo que el problema que tenemos, que lo que iba a decir es que 70%, una cosa es cómo nosotros nos vemos y otra cosa es cómo nos ven, ¿ok? A ver, a veces, esto no le gusta muchas veces a los ambientalistas. Yo digo que el oro de Panamá es verde, sí, pero el verde del dólar, ¿ok? Es decir, nadie va a venir a invertir si no hay negocio. Entonces, si sumo 31% de la zona libre, 21% de la minería y 18% del centro bancario, esto quiere decir que 70% de la inversión extranjera que entró al país desde que fuimos grado de inversión estuvo relacionado con el sector externo de la economía, ¿ok? Nuestro problema es que el sector interno hay una desinversión, nadie está invirtiendo, comercio, industria, logística, etcétera. Y en consecuencia tienen altísimos niveles de informalidad, ¿ok? Sí hay que desarrollar el turismo, sí hay que desarrollar la logística, pero lo primero que tenemos que hacer es desarrollar confianza de que invertir en esos negocios es rentable. Entonces, estamos ante un reto y tenemos que aterrizar. O sea, como dije antes, tenemos que resolver a corto plazo un problema severo de liquidez, ¿ok? Insisto, pienso que lo primero que tiene que ser el próximo presidente, cuando el día que le toque montarse en la silla, de una vez firmar esos cheques, ¿ok? Esa plata tiene que fluir, esa plata tiene que estar en caja hoy, que es mi duda, ¿ok? Mi gran duda con respecto a todo esto es que aquí ha habido un oscurantismo muy grande con respecto a las finanzas públicas. Aquí hemos, bueno, duplicado la deuda para financiar burocracia, para financiar subsidios y contrataciones en la planilla estatal. Es el sector no productivo de la economía. De entrada. Y el otro, como dije, es crear esta confianza. Tenemos que eliminar burocracia. El sector privado se está ahogando en burocracia, que la burocracia lo que hace es alimentar a esta planilla estatal sobredimensionada y parasitaria y crea mucha discrecionalidad de los funcionarios para cobrar coimas, ¿ok? Eso hay que resolverlo, simplificando, ¿verdad? Y automatizando esos procesos. Se habla de reducir la planilla estatal, sí, pero en este momento sería pasar de funcionarios informales o desempleados, ¿ok? La economía panameña no genera empleo formal. El empleo formal lo genera el gobierno con plata prestada. Entonces, o sea, en la medida en que podamos crear confianza. La pregunta es, ¿dónde vamos a generar empleo? Donde haya confianza. Hoy la economía, hoy, y viendo los informes de Mitradel, en enero se generaron casi 22.000 nuevos empleos. O sea, la economía genera 22.000 nuevos empleos por mes, ¿ok? El problema es que no duran, ¿ok? 75% de esos empleos son informales, ¿ok? Y los que son, pero informales, temporales. Y los que son indefinidos no duran un año. Entonces, aparte de esto, pues tenemos el alto nivel de informalidad. Mientras haya incertidumbre, habrá temporalidad e informalidad. Entonces, es un proceso, creo que particularmente en los sectores que generan la mayoría de los empleos, es decir, construcción,
comercio, industria, logística, turismo, otras actividades de servicio y agricultura. ¿Ok? Entonces, esos sectores representan 75% de todos los empleos, pero no hay confianza. Al no haber confianza no hay inversión. Y la inversión no se gana pues diciendo que, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente. Entonces, esto va a ser un proceso. Yo confío en que, pues, sea quien sea que gane, va a llamar a una, a un, no sé, ya las palabras están, han sido lamentablemente prostituidas, ¿no? Concertación, alianza, todo esto, o sea, pero tiene que llamar a todo el mundo, porque creo que necesitamos de todo el mundo, no solamente todos los partidos políticos, los gremios, las universidades, tiene que haber realmente un consenso para sacar esto adelante. La generación de empleo tiene que ser la obsesión nacional. No ha sido, como dije antes, la estrategia del gobierno fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada. Y estamos pagando las consecuencias. Levantamos el estado de emergencia sanitaria un año tarde, ¿okay? Y masacró 407,000 empleos formales del sector privado. Es decir, 47% de todas las planillas en empresas privadas que había en agosto del 2019 desaparecieron. Entonces, tenemos un reto. Yo confío en la madurez y el pragmatismo de quienes asuman las riendas del país, porque necesitamos un país con todos, de todos y para todos. Me quedo con esta reflexión, don René, y creo que vamos a tener que hacer una segunda edición de este conversatorio porque ayuda mucho a entender el escenario y tirar luces que se puede proponer para este contexto que ya no es que se avecina, ya estamos. Ya está aquí. Ya está aquí. Y yo creo que estos elementos fueron muy valiosos para entender cómo queremos generar esa confianza para que el país vuelva a esa dinámica de progreso. No me queda para más, amigos y amigas. En controles, don Aurelio Ortega, Hansa Hayen, en análisis y comentarios. Nuestro invitado es René Quevedo, economista y experto en temas de empleo, conversando aquí de todo un poco sobre la situación, un balance del empleo y la economía en Panamá en este primer trimestre del año 2024. No pierdan el dial, que vamos a la segunda parte de nuestra edición con el noticiero estelar, de regreso a casa aquí por KW Continente, la verdad por encima de todo. Mil gracias, don René, y estaremos entonces coordinando para la próxima semana. Bendiciones, Panamá. Claro que sí. Saludos. Presentamos el informativo. Un gobierno